Nunca pensé en escribir mis memorias. ¿A quién le va a interesar las memorias de Soldado? Yo no he sido ni oficial, ni coronel, ni general, que son los que pueden decir algo sobre la división. Yo he sido uno de los 40 y tantos mil. ¿A quién he conseguido? Además, en los últimos años, alguien me dijo, un conocido, hombre, usted es historia viviente, usted cuente. Y entonces, bueno, me puse de acuerdo, me puse en contacto con el CEU de Madrid, con Luis Togores, y él me proporcionó. Togores es camarada nuestro y colabora mucho. Sí. Es miembro del Centro de Estudio Nacional Sindicalista y bueno, hace presentaciones de libros con frecuencia. Sí, bueno, ayer hubo. Y Gustavo Morales también. Sí. Pues entonces me consiguió un editor de Valladolid, que publicó las memorias, y una de las cosas que yo quería, pues un poco rebatir, pero sin rebatir, sino mi propia experiencia, las enormes mentiras que se habían dicho. Por ejemplo, la primera, que los divisionarios iban coaccionados o obligados, ¿no? Los obligaban, los cogían y venga, tú al frente, tú. Bueno, voy a contar mi experiencia. Primero, a los 17 años no me dejaron ir. Cuando ya iba a cumplir 18 años, entonces me afilié al Centro de Juventudes, porque yo venía de Francia, no estaba afiliado en ningún sitio. Me afilié al Centro de Juventudes, desde luego con dos padrinos, porque no se podía afiliar cualquiera, ¿no? Tenía que tener un historial falangista o de derechas, por lo menos. Y con esta afiliación, pues me llamaron pero bueno, me llamaron. Una vez llamado, tuve que pasar 4 reconocimientos médicos, 2 en España y 2 uno en la Italia, que me pasó a la frontera, y otro en Alemania, en Hof. Y estos reconocimientos eran exhaustivos, o sea que había que pasar en Alemania, no en España. En Alemania había que pasar los reconocimientos completamente desnudo y mirar absolutamente todos los detalles. Y entonces, en los años 40, en España, como no había penicilina, ni se conocían los preservativos y todas esas historias, entre la juventud había mucha enfermedad venérea, y eso miraba mucho los animales. Pero también miraban la boca, y el que tenía una muela tal, pues lo rechazaban. O sea, la misma medalla rechazaban a cualquiera que tuviera la menor enfermedad, incluso un dolor de muelas, eso era el motivo para que te rechazaran. Yo llevaba gafas antes de que existieran las lentillas que salían en los años 60, y me quedaban las gafas, procuraba poner una cara de despierto, de estar bien despierto, y yo pasé. Y en Alemania, pues la misma historia. Pero les voy a contar una anécdota. En Calatayud, donde yo hice unos 3 meses de instrucción, había un muchacho, no sé de dónde era, pero eso no importa, porque ahí murcianos, castellanos, catalanes o vascos, éramos todos españoles y se acabó. Nada de eso. Como decía el camarada de las 17 comunidades, ahí todo el mundo era español y se acabó. Y había vascos, igual que gallegos, igual que canarios, igual que de los Baleares, de todas partes. Pues había un muchacho, altote, grande, fuerte, fornido, que bueno, además era un fanfarrón. Parecía que se iba a comer, iba a terminar la guerra del Solís. Bueno, pues llegamos a Hof, y al último escalón, ya para ir para allá, para seguir al frente. Y el tío dice que tiene miedo, que no va. No, es que no alegó ninguna enfermedad. No, es que tengo miedo. Me da miedo. Entonces, no quiero ir. Bueno, pues fue, está. Los alemanes no querían enfermos, tampoco querían cobardes. O sea, que esa era la cuestión. O sea, es una anécdota para demostrar hasta qué punto íbamos coaccionados y obligados. Bueno, primera mentira. La otra mentira es que los alemanes desconfiaban de los españoles. Y bueno, entonces al principio, y aquí hay un divisionario que se acordará de ello, pues durante la larga marcha de los 1000 kilómetros,
pues claro, alguno iría con la guerrera desacolchada, con las botas sucias, a lo mejor fumando con las manos en el bolsillo, y eso para los alemanes era horrible, horrible. Era lo peor que puede. Entonces ellos pensaban que los españoles eran indisciplinados, y así lo decían, no, que los españoles tienen disciplina, tal. Bueno, pero cuando llegaban al frente, amigo, cuando llegaron al frente, la división no hizo más que llegar al frente, llegó un 12 de octubre, y no pasaron ni 2 días que entró en combate, pero más que combate, cruzar, no voy a explicar el terreno. Al sur, el lago Ilmen, un lago pues grande como la provincia de Albacete. Un río que va del Ilmen al Ladoga, unos 150 kilómetros, y el Ladoga, un lago que vamos a decir que es un mar, porque tiene 120 kilómetros de largo por 80 de ancho, que es un mar, y 7.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pues el Bolshoi era ese río que unía el Ilmen con el Ladoga. Bueno, pues nada más entrar, nada más llegar, yo creo que no tuvieron tiempo ni de sentarse, les meten en una ofensiva a cruzar el Bolshoi y les meten en una ofensiva al otro lado, o sea, al lado ruso, a arrollar a los rusos y a sacarlos de por ahí. ¿Qué pasaba? Entonces los alemanes tenían una operación que consistía la rama, digamos, más al norte que los alemanes querían cruzar el frente por ahí, romperlo por ahí, y luego subir por la orilla derecha del lago Ladoga y dar la mano a los finlandeses, porque los finlandeses habían sido atacados por los rusos en el año 39 y estaban en guerra con ellos desde entonces, querían darles la mano. Y además la división azul hacía una diversión al sur del lago Ilmen y tratar de dar la mano al ejército central, que está más al este y más al sur. Bueno, ¿qué pasó? Los españoles arrollaron durante, no sé si fueron 20 kilómetros, todas las posiciones durante 20 kilómetros, con todos los pueblos. Y llegó un momento que los alemanes necesitaban más tropas para su ofensiva del Ladoga, y entonces abandonaron una posición que era de Posad, y dijeron a la división, ocupar esa posición, pero nosotros tenemos que ir ahí. Total, que los españoles ocupan la posición de Posad, que estaba a 12 kilómetros del río, donde no podían tener cobertura de artillería, porque quedaban demasiado lejos. Quedaban aislados 10 días, rodeados, bombardeados día y noche, sin que les llegara municiones, ni víveres. Resistieron 10 días. Al final, esto era un batallón del 269. Otro batallón del 269 lo vino a rescatar desde Otensky, que era un sitio intermedio entre Posad y el Bolshoi. ¿Saben ustedes cuántos supervivientes quedaban? Una tercera parte. Las 2/3 partes habían quedado muertos allí o congelados.